estás? Bienvenida. Hola, bien, disculpen la demora. No, no te preocupes. Bueno, pero estás acá, eso es lo importante. Bueno, un poco al inicio del programa, Manuela comentaba, bueno, esta situación que estás atravesando, ¿no? Y que tiene que ver con, bueno, esta persecución de parte del Poder Judicial, de la justicia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque en tu rol como comunicadora, como periodista, comenzaste a investigar sobre este caso de la niña que se ha dado a conocer, no como arcoíris, para poder preservar su identidad. En principio, me gustaría que puedas comentar un poco respecto a cómo fue tu aproximación a este caso. ¿Cómo terminás investigando sobre él? Bien, este caso viene hace muchos años. Yo venía haciendo documentales basadas en el sentir y pensar de los sobrevivientes, contrastados con la violencia mediática y simbólica que observo en distintos casos. Entonces, en abril del año pasado, yo observo un episodio extremadamente violento donde hay una conferencia de prensa después de que una abuela es atropellada por el auto y está hospitalizada, y veo que la persona que lo atropelló llama a esta conferencia de prensa para justificar ese episodio. Me pongo a analizar los discursos y digo, acá algo está muy mal. Era un caso en el cual se podía ver que había un caso de abuso encubierto como si fuera un tema de tenencia, así que me pongo a investigar. La primera parte con la que yo tuve contacto fue con la parte de la defensa del denunciado por abuso, que es un funcionario público. Y bueno, y cuando me voy dando con cuestiones del expediente, empiezo a entender la gravedad de la situación en términos de violencia institucional. Hago muchas advertencias y publicaciones durante la investigación contándole a la comunidad la información falsa que se estaba publicando, que no tenía relación con lo que realmente estaban los expedientes. Y de ahí me adentro mucho y me pongo a investigar, porque es un tema muy complejo. Me pongo a investigar cómo es el tema de las revinculaciones forzosas, ¿no? ¿Por qué se da? Sí. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo hay en Argentina? Ahí me entero que hay más de 600 casos que una ONG, Red Viva, le presentó a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. O sea que esto se repite de manera sistemática, cómo se aplica el falso SAP. Bueno, y empiezo a hacer mucha pedagogía en redes sociales sobre esto. Y en ese camino produzco un corto de dibujos animados ficcional para tratar de empatizar eso que no podía hacer de manera periodística, porque no se puede exponer a una menor, o Claro. si bien se pueden hacer entrevistas a los menores, no era algo que yo considerara posible en este caso, donde la niña ya había sido demasiado expuesta. Entonces me voy a la ficción para hablar de los sentires de todas las infancias, todas las niñeces en situaciones de revinculaciones forzosas. De ahí sale el corto de dibujos animados de ficción, el cual el progenitor del caso del documental, particular de ese caso, aduce y asume que se trataba de la vida de su propia hija. Okay. Por ende me intima judicialmente a que yo no estrenara este dibujo animado. Cuando a mí me intima, yo lo interpelo en redes sociales y me dispongo a hacer modificaciones en pos de blindarlo de la posibilidad de esa interpretación, ¿no? Porque como yo sí me inspiraba en el caso, por ahí podía existir alguna referencia o algo que pudiera llegar a asociarse. Entonces hago una modificación íntegra de la estética, en realidad, porque la historia es exactamente la misma. Okay. Más que nada para cuidar a esta menor, niña, claro, cuyo progenitor la había expuesto durante años para hacer una especie de campaña de falso luchón. Yo no sé si ustedes ubican, viste, a Padeggi, Infancia Compartida. Hay toda una estructura detrás de el negocio de la impunidad de los pederastas. Y entonces ellos mismos son los que hacen exposición de este caso. Yo cuando observo y me pongo a investigar la violencia mediática, veo años de un progenitor hablando y llorando en medios de comunicación y una madre que no conocíamos, ¿no? En junio del año pasado yo hago entrevista a esta madre, pero, digamos, por un lado estaba el documental y por el otro lado estaba el dibujo animado. Pero el dibujo animado lo utilizan a mí para censurarme el documental, y todas las publicaciones que daban claridad sobre la investigación periodística y la información falsa, sobre las violencias que habían en torno a todo esto en términos de discurso de odio hacia las mujeres,
Entonces, todo esto me lo obliga a la justicia a borrar, supuestamente para proteger a una niña a la cual hace muchos años no se la protege en términos de vulneración de derechos de su integridad psicofísica, ¿no? Entonces, acá la justicia censura previamente a una periodista, en este caso a mí, porque ese dibujo animado de ficción podría llegar a exponer, un dibujito animado, podría llegar a exponer la intimidad de esta menor, de la cual actualmente podemos encontrar información que jamás debería trascender de un expediente, ¿no? Cuando tenemos expedientes de abusos sexuales en la infancia, tenemos detalles que deberían ser resguardados, que no son realmente lo más relevante en términos periodísticos, pero sí lo es la violencia institucional. Claro. Sí lo es el hecho de que tengamos funcionarios públicos y esa sea la razón por la cual, a pesar de haber evidencias o suficientes elementos para procesar, esto no suceda. Así que bueno, periodísticamente este documental se ve censurado previamente. Yo no puedo hablar ni dar información sobre la investigación que he realizado porque no puedo hablar directa o indirectamente del caso. Sí. Y me llamo al silencio y no hablo ni siquiera de mi censura desde febrero, cuando sucede esta orden judicial, hasta abril, en el cual me allanan mi casa y me secuestran todos los elementos de trabajo, sí, con el argumento de que yo había violado esa orden judicial que no violé. No la violé no porque me parezca justa, sino porque quería apelarla, porque me parece súper peligroso lo que significa este antecedente judicial para el periodismo y para la libertad de expresión. Entonces, respeto la ley para ir por la parte que corresponde. Me refiero a respeto, ¿por qué? Porque yo no agarré y de repente este corto o este documental se publicó en otra provincia, ponele, que es algo que podría haber sucedido. Yo no burlé de ninguna manera la orden judicial que se me impuso porque no quería ningún pretexto para pelearlo en el ámbito legal. Sin embargo, el 5 de junio, meses después de muchísimo silencio y terapia, a mí me allanan la casa y esa es la primera vez que yo hablo al respecto, que hablo al respecto de mi censura, porque ya había escalado la violencia institucional en una manera tan desproporcionada, violando mi domicilio, violando todo el secreto de la fuente profesional, en un hecho que no solamente yo lo percibo, sino que hasta la misma defensora del público, Miriam Lewin, viajó hasta La Rioja para advertir que no tiene precedentes desde la vuelta a la democracia, ¿no? No ha habido un episodio de violencia institucional de tal tamaño en torno a una investigación periodística hasta este caso. ¿Sentís que en particular claramente hay un ensañamiento hacia tu persona? Porque digo, una cosa es una denuncia y aún así ya es como bastante fuerte de pronto que por hacer tu trabajo básicamente, ¿no? Al comunicar sobre un hecho te terminen como, bueno, imputando en una causa. Y aún así que transgredan, ¿no? Bueno, el límite de allanar tu domicilio. ¿Cómo, en lo personal, cómo transitaste todo eso? Es muy difícil. A mí me cambió toda la vida este año. Desde febrero para esta parte han pasado muchas cosas porque siempre sigue escalando la violencia. Actualmente tengo 2 imputaciones penales porque esto no terminó ahí. No terminó con el allanamiento. Ahí con el allanamiento, en el expediente, cuando logré acceder, se explica que a mí me allanan para buscar alguna evidencia del delito que ya me estaban imputando. O sea, a mí me imputaron un delito y me allanaron previamente para ver si yo había violado algo, que obviamente no lo van a encontrar porque yo no lo violé. Pero bueno, como se agarran, inventan que si yo administro tal o cual página, que eso también es gravísimo porque hay también una cacería de brujas de la página de Ni Una Menos de La Rioja, que yo no administro, pero que eso es lo que quieren averiguar. Entonces hay muchas cuestiones acá que están mal, muchas, graves institucionalmente. Y actualmente estoy imputada por impedimento de contacto, ¿no? El asesor de menores, el cual ha sido testigo de cómo esta niña no ha querido tener contacto con su progenitor en reiteradas oportunidades y por eso no lo han podido materializar por mucho tiempo, aduce que yo manipulo a la menor, que yo manipulo a la niña, y esa es la razón por la cual la niña no desea o manifiesta no desea ir con su progenitor, invisibilizando años anteriores, antes de que yo empiece la investigación, todo lo que está en el expediente, todo lo que esta persona
menor de edad ha expresado a los distintos agentes judiciales. Sí, la propia denuncia realizada por la madre de la menor también, digo. Todo el proceso judicial, pero por alguna razón le dan lugar, ¿no? Yo estoy imputada por impedimento de contacto, lo que es un absurdo y no hay ninguna evidencia ni la puede haber porque es mentira. O sea, yo no manipulé, ni tengo por qué manipular a una niña que está en el proceso de alguna investigación que yo hiciera. Jamás le hablé nada de sus vínculos y tampoco hablaría a alguien que yo considero sobreviviente de abuso intrafamiliar sobre sus vínculos intrafamiliares, sabiendo y siendo consciente de lo revictimizante que esto podría ser. Pero bueno, sin embargo, tengo 2 imputaciones y se pedían 3. Si el asesor de menores, si el fiscal le hubiera dado lo que el asesor de menores pedía, porque pedía coacción también, yo podría estar esperando hoy la resolución de todo esto en prisión. Claro. ¿No? Entonces es grave, es sí, realmente con mucha hazaña, pero lo peligroso es que sin ningún tipo de sustento, sin ningún tipo de evidencia. Yo realicé una denuncia penal con todas las evidencias del caso, por violencia simbólica, mediática, política hacia mi persona, con todas las desgrabaciones que hay en medios de comunicación ejerciendo esta violencia hacia mi persona, y a mí se me archivó la causa. Sin embargo, acá, sin ningún tipo de prueba sustentable, a mí se me imputa con 2 delitos. Bien. ¿No? Manuela, los mismos que tiene la madre protectora. Claro. Te hago una consulta. ¿Esto ha tenido seguramente algún tipo de repercusión desde ya en tu vida personal? Imagino que sí, por lo que me decís, obviamente. Pero bueno, ¿te ha limitado también en otros trabajos? ¿Has recibido apoyo de parte de compañeros, compañeres de los espacios, digamos, donde trabajás? ¿Cómo ha sido transitar, digamos, este camino? Solidaridad de colegas, sobre todo a nivel nacional, más que a nivel local, pero sí, tengo que reconocer a algunas personas a nivel local que han tenido la valentía de apoyarme en momentos que se vuelve muy difícil, ¿no? Porque esto es un disciplinamiento del periodismo de La Rioja. Entonces, por ahí hay colegas que prefieren no decir nada, pero por miedo. Entonces yo los entiendo, porque no los puedo juzgar por tratar de evitar vivir algo parecido a lo que me pasa a mí. Pero entonces desde otras provincias han dado mucha visibilidad. Creo que esto también es lo que permitió que me devolvieran mis herramientas de trabajo, si no tal vez al día de hoy no las tendría. Esto también es importante porque no es algo que podamos pensar como una vulneración de derechos individual. Esto afecta la democracia, ¿no? Que ataquen al periodismo afecta a la democracia. Directamente los ciudadanos de La Rioja no conocen la realidad detrás de este caso porque se ha hecho una campaña de información falsa que es la única que ha prevalecido con total impunidad. Actualmente se difunde un montón de información falsa sin ningún tipo de repercusión. Yo no puedo hablar del caso. Y incluso hasta si les advierto a mis colegas sobre estas cuestiones, no quieren meterse. Entonces la ciudadanía está completamente a merced de cualquier mentira porque no hay periodismo de investigación que pueda meterse en casos tan delicados como estos, ¿no? Sí. Donde estamos hablando de violencia institucional, donde estamos hablando de infancias vulneradas de manera sistemática. Y bueno, y al tema de mi vida, obviamente a mí económicamente me devastó, pero emocionalmente por sobre todo me ha hecho un gran daño porque ataca mi credibilidad, pero también ataca la credibilidad de las sobrevivientes que yo he entrevistado. A mí se me ha hecho una campaña de difamación sosteniendo de que yo hago esto por lucro, entonces me agarro de falsas denuncias y hago documentales de hechos que no suceden para engañar a las audiencias, lo que obviamente no es real. De hecho, el último documental que yo había hecho terminó con un condenado en prisión. Entonces, esto implicaría de que por un documental una persona inocente estuviera presa. Entonces, es un disparate, pero también es un disparate absolutamente dañino, plagado de discursos de odio. No es casualidad que estas personas son personas antiderechos. La jueza Menem, que a mí me obligó a pagarle 109.000 pesos a su cuñado, está directamente relacionada con la gente de Milei. Acá en La Rioja, el diputado Menem, sobrino del difunto presidente, sí, es candidato de Milei. Y el abogado que ingresa a este expediente, sin nunca antes haber tenido ninguna acción más que la primera, que es la de mi censura,
es una persona que quiere ser candidato de Milei, por ende tiene una campaña de discurso de odio y de alguna manera me estaba utilizando la visibilidad del caso para hacer esto. Lo impresionante es que gente del Estado permita que esto suceda. Totalmente, y lo peligroso, ¿no?, que son este tipo de discursos y acciones, ¿no?, por sobre la ciudadanía en general, por sobre la sociedad. Por último, Manuela, consultarte, bueno, ¿cómo continúa la causa de ahora en más? Si está citada próximamente a declarar, cómo, bueno, ¿quién te está asesorando? Pero presentamos nosotros el pedido de indagatoria. Okay. Yo quiero hablar cuanto antes. Tengo muchísimo para contarle a la justicia porque no he tenido posibilidad de defenderme. La medida que a mí me impusieron en febrero fue una medida autosatisfactiva. Para explicarle a la gente, las autosatisfactivas son medidas en las que vos perdés un juicio sin participar. O sea, te quitan el derecho a defensa. Supuestamente hay un derecho vulnerado que es tan importante como en este caso los derechos de una infancia. Entonces, directamente para cuidarla, a mí me suspenden todos mis derechos y activan. Okay. ¿No? Por eso pudo haber censura previa, censura posterior. A mí me amenazaron con, o sea, si yo no cumplía esto, pagaba 50.000 pesos diarios por cada día que no cumpliera esta orden. Entonces es una cosa impresionante y lo que más preocupa es que es un contradiscurso a lo que ha sucedido durante todos los expedientes en términos de protección de la misma persona, de la misma niña, ¿no? Para censurar a la prensa sí, pero para proteger a una niña de la posibilidad de abusos sexuales, no. Tremendo. Manuela, desde acá, obviamente, enviarte todo nuestro apoyo. El espacio está disponible para cuando sea necesario, cualquier novedad y demás que quieras transmitir. Lo mismo las redes del programa y demás, creo que ya lo sabés. Bueno, solidarizarnos con tu situación y mandarte la mejor de las energías que no vienen mal, ¿no?, en situaciones así. Muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. La verdad es que si algo me sostienen son este tipo de redes de amor, del bien. Te mando un beso, muchas gracias. Charlamos con Manuela Calvo, comunicadora feminista, periodista, bueno, que nos ha puesto al tanto, ¿no?, sobre esta persecución lamentable que está sufriendo de parte de la justicia de La Rioja. Esperemos, bueno, tener mejores noticias, ¿no?, sobre este caso. Nos vamos velozmente a escuchar el próximo tema. Tenemos a Virus con Amor Descartable. Vamos.